El presidente dijo esto acerca de los buenos periodistas. Todos los buenos periodistas de la historia siempre han apostado a las transformaciones. No. Los buenos periodistas, perdón, acá me quedé. Todos los buenos periodistas siempre han aportado a las transformaciones. A ver, para empezar, ¿esto es cierto? No, es decir, evidentemente en las grandes transformaciones del país, que hoy sabemos que son la independencia o como las maneja la 4T, es independencia, reforma, revolución y actualmente. En sus momentos, cada uno de los periodistas en ciertos periodos apoyaban las causas que creían. Es decir, no había esta conciencia de estamos transformando al país, vamos a sumarnos a esta causa, ¿no? Por ejemplo, él pone de ejemplo la gran generación de periodistas de la República Restaurada o del periodo de la Reforma. Yo sí creo que esa generación, donde estamos hablando de Zarco, de Guillermo Prieto, de un Ponciano Arriaga, de un Ignacio Ramírez, de toda esta generación, más los moneros de entonces del Padre Cobos, La Tarántula, todos estos periódicos, sí ejercían un periodismo independiente y muy, muy crítico. Entonces, por ejemplo, cuando Juárez es gobernante ya después de los años de guerra de la Reforma y la Intervención y empieza la República Restaurada, no tienes una idea cómo lo criticaron. Y lo importante ahí es que Juárez aguantó candela, no hubo ningún tipo de censura, no hubo ningún tipo de señalamiento ni extrañamiento de, oye, ustedes no se están portando bien con la República Restaurada. No, aguantó todo, o sea, lo llegaron a representar como un ídolo azteca, por ejemplo. Lo llegaron a representar como una mujer histérica, lo llegaron a representar incluso grotesco y de una manera casi deforme. Le criticaron todo, ¿por qué? Porque la prensa creía que tenía una aspiración a permanecer en el poder, a construir una dictadura. Y entonces le llamaron Maquiavelo, en una ocasión lo dibujan besándose con Lerdo de Tejada porque eran una pareja casi indisoluble ahí. Entonces realmente sí hubo un periodismo que no era militante con Juárez, fue muy, muy crítico y yo creo que es el momento más crítico porque, más crítica, porque Juárez nunca atentó contra la prensa. Ni lo reconvino, ni les dijo, oigan, pues no se están portando bien, nada, aguantó como los grandes. ¿Qué es lo que yo ponía el otro día cuando dice esto de lo de proceso? Yo dije, no, López Obrador no aguantaría en la época de Juárez. O sea, realmente la crítica era absoluta, libre, sin ningún tipo de señalamiento de parte del poder. O censura, o persecución. Sí, claro. Regreso a este maniqueísmo de los buenos y los malos, ¿no? Pues, ¿qué es un periodista bueno? ¿Qué es un periodista malo? O sea, digamos, si nos ceñimos a eso, yo como consumidor de noticias, pues un periodista malo es justamente el que es chayotero, el que no reportea bien, el que es incompleto, el que no es plural, el que es una serie de defectos, ¿no? Claro. Y un periodista bueno, pues yo pienso en eso, si tuviéramos esas dos categorías, en alguien que pues hace bien su trabajo, que se juega la vida, que lo hace para desnudar al poder, para incomodar al poder. Sí, pero yo creo que como lo interpreta el presidente López Obrador... Es los que están conmigo contra mí. Exactamente. O sea, eres malo, sí, difundes fake news, eres malo si me criticas, eres malo además porque puedes ser chayotero y eres bueno si estás con mi proyecto, con la transformación, con las causas del pueblo y demás. Yo creo que ahí esa es la típica visión del sistema político priista de antes. O sea, o estás conmigo o estás contra mí, no había términos medios, ¿no? Y no tendría que ser así. Es decir, creo que no tendríamos que calificar al periodismo o al periodista de bueno o malo, sino simplemente de posiciones. Y en el caso de que haya, de que podamos comprobar que hay lana de por medio, entonces ahí ya entraría en otra categoría que es prácticamente estás vendiendo tu pluma. La parte final de esta conversación tiene que ver con los personajes históricos que cita en la conferencia de prensa del lunes pasado, que creo que es importante, más allá de que lo diga el presidente, pues reflexionarlos en este programa. Voy con los Flores Magón. Cómodo decir yo soy independiente o el periodismo no tiene por qué tomar partido o apostar a la transformación. ¿El periodismo toma partido? Y te preguntaría, porque te quiero preguntar después qué es conservar y qué es transformar, que son además palabras que están todo el tiempo con el presidente. ¿El periodismo toma partido?
Hablamos un poquito al principio de la charla de eso, cuando milita, que está bien que lo cante y que transparente sus intereses. Yo creo que llega a tomar partido en ocasiones, claro, y es legítimo siempre y cuando lo diga. Es decir, creo que es muy importante transparentar. A ver, yo estoy de acuerdo con esta transformación, yo estoy de acuerdo con esta otra. Y entonces, sobre eso, tú ya construyes tu manera de hacer editoriales, de hacer prensa y demás. No es un pecado, es decir, no es de rasgarse las vestiduras, siempre y cuando sepamos que tal periodista o tal medio está de acuerdo con una u otra posición. ¿Y qué es transformar? O sea, ¿qué es transformar y qué es conservar? Porque pues, en medio de estos cambios que siempre hay, pues metemos en la lógica a un periodista bueno que va a reportar en este conservadurismo, en esta transformación, como buen periodista. Hoy el gobernador se levantó oliendo a rosas. O sea, ¿eso es un buen periodismo? No. O sea, digo, yo creo a que... rosas no a ti, pues, porque sería un escándalo. Hoy se levanta este gobernador oliendo a Alejandro Rosas, ¿no? Ese era el típico chiste de la secundaria. Huele a rosas. Huele a rosas. Perdón, yo huelo bien, véngase. Oye, no, pero efectivamente... ¿A ti te decían en la secundaria? Sí, Oigan, huele a rosas. Típica, exactamente. Llegabas de la clase de deportes y, no, pues huele a rosas, güey. Perdón, yo sí me baño. Ya tranquilo. Pero bueno, entonces te interrumpí. Sí, a lo que voy es que este concepto que estamos manejando hoy de conservar o de transformar es propiamente de López Obrador, del presidente. Sí. Entonces, insisto, si tú no estás con lo que él supone que debe de ser la cuarta transformación, entonces ya estás fuera, estás en el error. A ver, entonces, esa no debe de ser la normalidad democrática ni la normalidad periodística. Tengo un último insert donde quiero preguntarte tu opinión acerca de los Flores Magón, ahora sí, y sobre Francisco Zarco. Esto fue lo que dijo el presidente sobre ellos. Estuvo en las filas del movimiento liberal y los Flores Magón también, los periodistas mejores que ha habido en la historia de México, los de la República Restaurada, todos tomaron partido. Flores Magón, Zarco, los periodistas de la República Restaurada, todos tomaron partido. Claro, tomaron posiciones críticas. No tomaron partido por el presidente o no tomaron partido por las ideas de la presidencia. Yo creo que la virtud de todos ellos, de los Flores Magón, de Zarco, de los periodistas de la República Restaurada, es que lograron mantenerse críticos frente al poder. Incluso los Flores Magón no fueron militantes, creían en ciertas cosas, o sea, sobre todo eran muy liberales, eso sí, criticaron férreamente a Porfirio Díaz, pero eran tan independientes entre ellos mismos que terminaron peleados muchas veces entre sí. Es decir, Flores Magón va a terminar criticando a Francisco y Madero, no obstante que Madero derroca a Porfirio Díaz, que es lo mismo que querían los Flores Magón, y llega al poder a través de elecciones. Bueno, Flores Magón era tan independiente y tan crítico que a él le parecía que había llegado un burgués a la presidencia y lo siguió criticando. Entonces, yo creo que también es muy fácil generalizar, ¿no? Todos asumieron posiciones, claro, pero no asumieron posiciones con respecto al poder, asumieron posiciones con respecto a los ideales que defendían. Esa es la gran diferencia. Wow. Flores Magón quizá en un momento dado hubiera seguido criticando a Carranza o al gobierno que surge de la revolución. Zarco sí fue muy crítico también con los gobiernos liberales, pero era una posición de crítica con respecto a lo que ellos pensaban tenía que ser el poder, no sumisos al poder, aunque también había plumas que estaban del lado. Que se arrodillaban. Claro. Un pueblo puede agitarse por lo que la prensa diga, pero puede morir por lo que la prensa calla. Lo dijo Zarco. ¿Qué pensaría Zarco? ¿Qué pensarían los Flores Magón hoy en día en una... O sea, imagínate que va Francisco Zarco y los Flores Magón a una conferencia mañanera. ¿Qué pasaría, Alejandro? O sea, echándole un poco de imaginación y un poco de humor. ¿Qué pasaría con ellos ahí? Yo creo que le chiflarían al presidente. Es decir, si el presidente llegara a decirle, imagínate a Zarco o a los Flores Magón o a Prieto o a todos estos hombres que verdaderamente eran de una convicción férrea, que les dijeran, oigan, oye Prieto, pues no te estás portando bien. Prieto no se portó bien con el presidente y rompió en 1865 con Juárez porque Juárez decidió extender su mandato porque no había Congreso ni nada y estaba la guerra. Entonces, eso es no portarse bien con Juárez y sin embargo, Prieto le dijo, me voy, renuncio. Yo creo que le chiflarían al presidente porque al presidente le gusta que le aplaudan lo que él cree que es lo correcto.
de Pisa y Corre con Nacho Lozano. Lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.